quiero ser una madre. Pienso en que hubo más momentos en los que probablemente se cuestionó qué habría sido de su vida si yo hubiese llegado inesperadamente en el primer año de su matrimonio. Mi propia maternidad me había remitido a la infancia, a esa estación breve en la que no se tiene mucha certeza, pero incluso se sabe mucho más de uno mismo que en cualquier otro momento. Los miedos, los caprichos, el ensimismamiento en el que viví de niña vuelven a mí como un desafío. Tengo que mirarlos y no esquivar el rostro, tengo que hacerme cargo de ellos y no evadirlos. Mi madre y mi infancia, ambas imágenes se perpetúan en mi memoria. Ahora puedo ver a mi madre como una mujer, puedo entender sus renuncias, los privilegios y comodidades que perdió al darme la vida, y al mismo tiempo confirmar que yo pronto comenzaré con las mías. Intento ver los requisitos, las fisuras de ese amor que me une a ella, y así como templar los errores. Algunas veces me atemoriza la sola idea del sufrimiento maternal. Me pregunto muchas veces si seré capaz de soportarlo, si podré bregar con la vida siendo una madre, cómo conseguir siendo yo, cómo defender mi espacio, cómo darle paso al instinto maternal sin dejarse devorar por el egoísmo, o peor aún, por la persistente sensación de desdicha. Tal vez nunca se podría hablar de una verdadera vocación de madre. Todavía hace unos meses yo no sabía que tenía una, hasta que me descubrí embarazada. Entonces todo cambió. De pronto, sentí cada una de mis acciones tendría resonancia en el destino de otro ser humano. Nunca me había sentido con tanta responsabilidad, ni tan asustada. Miraba a mi esposo, quien tan contento y jovial disfrutaba de la primera etapa del embarazo, igual que se disfruta un espectáculo en el que uno solo es el público. Mientras que acá de este lado todo ocurría de una forma real y vigorosa, mis caderas ensanchadas, mis pechos que dolían como si fueran atravesados por dos pernos, la salivación nauseabunda cada vez que a mi nariz llegaba un olor que no soportaba, el insomnio sustituido a veces por la irresistible sensación de un sueño de plomo, el aumento súbito de peso, la hinchazón de pies, todo ocurre en mí. Ahí estaban los primeros cimientos de la construcción de mi propia maternidad. Ahí estaba el silencio, la renuncia familiar de la mujer que pasea la pesadumbre, sigue, lucha y resiste el camino. Era el sufrimiento primigenio que me saludaba y me abrazaba como una especie de felicitación, como diciéndome, enhorabuena, ya eres una madre. Pero también estaba el gozo. Podía sentir en mi cuerpo, en lo más recóndito de mí, el deleite insondable de crear vida. En mi vientre llevaba las reminiscencias del placer, el triunfo de la experiencia amatoria concretada en una experiencia vital. Me sentía capaz de todo, pues mi cuerpo lo estaba haciendo todo. Encontré la ambivalencia de la angustia y el goce. Fue como mirar por encima de la oscuridad, incluso del dolor, asumir mi, mi genitalidad no solo como parte de la sexualidad, sino también como punto de partida para la creación de constelaciones. Fue la primera vez que me vi a mí misma, de cuerpo completo, como una representación poderosa de algo mucho más infinito de lo que podría entender. Soy humana madre. Qué prodigio, qué maravilla, qué locura. Como se pudo ver en el texto, la autora aborda el concepto de maternidad desde su vivencia personal, cómo cae en conciencia de lo que cree significar ser madre y cómo todas estas concepciones asociadas a la maternidad le caen de golpe, pues no era algo presente en su vida, no era algo que existiera hasta ese momento, y se compara un poco con su madre, lo cual es un poco interesante, pues aclara acerca de la empatía, que cuando era pequeña era algo egoísta, solo pensaba en sí misma, y cómo su madre reflejaba perfectamente los estereotipos que se esperaban de ella, incluso aunque no siguiera ciertas cosas, al sentir remordimiento, por ejemplo, por trabajar, sí que cumplía con lo que se esperaba de ella, pues le dolía tener que hacer eso, se tenía que sacrificar, se tenía que abnegar a ciertas cosas, como el simple hecho de, no sé, disfrutar de su trabajo. Y ella ahora lo ve reflejado en sí misma. Todavía no de la misma manera, pero ve cómo se está viniendo todas esas cosas sobre ella ya.